Ya la tercera y la cuarta unidad lo vamos a hacer en una sola, pero eso es más que todo concepto, o sea, conceptualizando aplicaciones, los públicos, o sea, no vamos a poner tan pesado. Ah, ok. Entonces, no. Sí, porque eso se ve así que chuzo, también apenas el profesor va por la segunda unidad, etcétera, pero es que es necesario, Sí, sí, porque no podemos estar así, digamos, aquí este es el momento para debatir, de aclarar y cualquier duda, porque la idea es que se lleven la información, sí, más correcto, que todo. correcto. Nos llevamos la información a casa y con eso trabajamos y igual nos quedan los documentos. Sí, Esa unidad se hizo o sea, bastante extensa eh, eh, por eso mismo, por la cantidad de material y para no dejar por fuera bastantes esos cosas, sí. elementos. Sí, esos elementos que influyen en el lenguaje, porque como estamos manejando con el lenguaje, Sí, eso es lo principal. correcto. Sí. Lo que tengo un poquito de temor con la presentación, que me dio como un error, ni la quiero tocar. Sí, 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 esos errores así de Office. sí, sí. Tengo que darle. Admitir, Julian. Admitir. Buenos días, jóvenes. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Ociel? Vamos haciendo la prueba. Espero que todos estén escuchando, que es importante que me escuchen. Claro, que nos escuchemos también para yo escucharlos. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia. Seguimos a la espera de los demás compañeros. Entiendo que hay lugares que hay problemas de conectividad. Esperemos que nos conectemos la mayoría, porque este es el momento para aclarar dudas sobre las temáticas que se están tocando en estas clases. Cristi se está conectando. Jan.
Buenos días, jóvenes, los que van llegando, que nos estamos conectando. Buenos días, profe. Oye, buenos días. Vamos a esperar unos minutos más para que los compañeros se vayan incorporando, porque como repito, tengo informes de que en varios lugares hay problemas de conectividad. Esperemos que la gente se vaya, los muchachos se vayan conectando. Qué importante aquí, una vez más, eh, intercambiamos ideas, preguntamos, sugerimos. Es importante este momento. Hemos dividido si se dan cuenta, los que pudieron ver el material en un segundo. Adrián. Los que pudieron ver el material, todavía nos mantenemos, como les dije la semana pasada, en la segunda unidad. Esto porque es un tema bien poquito extenso. Eso no quiere decir que nos vamos a saturar en contenido para la próxima semana. Eso no tiene nada porque está programado así para entonces tocar la unidad 3 y 4 la próxima semana y cubrir el total del curso. Hemos dividido así porque, como les dije, el tema es un poquito extenso y ya tocamos lo que es el lenguaje en la televisión y ahora vamos con parte de lo que se nos quedó y la parte de la radio, que, que son los recursos que utilizan. eh, y bueno, básicamente es eso. Le damos la bienvenida a los compañeros que se están incorporando. Vamos a esperar unos minutos más. De los que estamos conectados, todos pudieron tener acceso a la segunda unidad completa, al documento en PDF. Sí, sí, profe, yo pude verlo, profe. Ok. En ese documento está eh, lo que tocamos la semana pasada y obviamente lo que vamos a tocar en esta clase. La idea nuevamente es que se lleven un documento, que lo tengan de referencia. El material que tienen, el PDF, ese documento preparado por mí, es una combinación o sea, es una investigación y tuve que condensarle los temas porque esos son los temas que como productores, como realizadores, manejamos. La idea es que nos tengamos el camino más corto posible cuando ya una vez más, si ya no lo estamos haciendo, nos incorporemos al plano laboral. Tengamos el camino un poco más corto, porque realmente son muchas cosas y dependiendo del campo que ustedes se inclinen, que les interese, que son muchos campos, puede ser realización, producción y ya en sí la parte técnica también, igual tienen que tener estos conocimientos. Vamos a esperar un par de minutos.
Bueno, bueno, vamos a comenzar con los que tenemos. Con los que estamos. Ok, jóvenes, vamos a presentar lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, estamos viendo todos la gráfica. ¿Alguien quiere entrar? Vamos allá. Adelante. Astrid, adelante. Bienvenida. Mm, súper lenta la conexión. Creo que también está afectando un poco esto de la conexión. Fátima, bienvenida.
súper lenta la conexión en este momento. Bueno, seamos todos bienvenidos, sean bienvenidos a esta tercera conferencia, videoconferencia. Damos esto que está aquí, creo que ya sí estamos con buena velocidad. Igual para ver. Claro que sí, admitida. Bienvenida. Y bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la unidad 2. La hemos dividido en dos partes, valga la redundancia, porque es un tema un poquito extenso y queremos abarcar tanto televisión como radio, el lenguaje que se utiliza tanto en televisión como en radio. Nos enfocamos en esta parte un poquito en los temas bien técnicos, como les había dicho, bastante técnicos se puede decir, y esas funciones, esos lenguajes, para que estemos claros en el cuándo vamos a hacer las cosas en el campo, ¿verdad? Siempre nos gusta iniciar con un pensamiento, esta vez de Martin Luther King, que dice que siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. O sea que no hay excusas, siempre y cuando vas a hacer lo correcto, el momento es ahora. La semana pasada, este es un repaso rápido. ¿Qué hablamos? Del lenguaje, los signos y los elementos. Los signos y los elementos. Está llegando alguien. Deme un segundo para admitirlo. Venga. Odelvis. Venga, Odelvis. Seguimos. Adelante, Odelvis. Bienvenido. Bienvenida. Perdón. Y seguimos aquí. La semana pasada, en la última videoconferencia, ¿qué hablamos? Del lenguaje, los signos y los elementos, cómo estos signos se combinan y crean o componen los elementos del lenguaje televisivo y radial, ¿verdad? Hablamos de las características principales del lenguaje televisivo, hablamos de las características principales del lenguaje radial, hablamos de tan sonado sintaxis que necesitamos aplicarlo en nuestra carrera, en nuestro día a día, pues es una de las partes más prácticas que necesitamos conocer. Y los elementos que intervienen en el lenguaje televisivo, aquí hablamos del primer elemento que es la imagen.
Estos son los tres componentes del lenguaje en televisión. La imagen, el sonido y la parte gráfica. Vamos para atrás. No hay conceptos generales todavía. Cuando hablamos de imagen, lo habíamos dicho, que es el principal elemento sobre el cual se estructura la codificación del mensaje televisivo. Esta codificación se constituye por varios componentes que vamos a ver, que son los pasivos y activos, que ellos interactúan entre sí en el escenario. Ahí podemos mencionar el presentador o el anchor, que es como se le conoce. Y la efectiva proyección de estos elementos va a depender de la utilización de recursos narrativos como los planos, ángulos, movimientos y transiciones. En la parte del sonido vamos a ver las funciones que cumple dentro de todo, o sea, cómo el sonido complementa a la imagen, como lo habíamos dicho la semana pasada. Y también vamos a ver la parte gráfica en televisión, su variedad y sus usos. La imagen tiene, podemos dividirlo en dos componentes que se puede decir que la modifican. Otros autores no consideran la parte pasiva, pero sí es importante. La parte pasiva, los componentes pasivos, son todos los referentes a la infraestructura, todo lo que ven aquí, el escenario. Esto nos dice algo, lo que tiene detrás el presentador, del modo que está iluminado. Esto nos dice algo. Y esto, obviamente, que eso no se puede decir, no se toca constantemente, pero sí es parte del lenguaje pasivo. La escenografía, la iluminación, así como los elementos manipulables, como las cámaras que utilizamos, esto es parte de los componentes pasivos de la imagen, cómo ellos lo alteran, ¿verdad? También ponemos los teleprompters. Y eso en parte en un estudio. Y cabe destacar que este ambiente puede ser controlado y menos controlado en un set en exteriores. Recientemente hubo un partido de la selección, cuando hacen esas transmisiones desde el estadio, igual el escenario nos dice algo, y es parte del lenguaje pasivo, se puede decir, porque nos lleva al ambiente donde se va a desarrollar la acción. La parte dinámica no es más que todas las que participan de manera activa, como el equipo de producción, presentadores, locutores, en el caso de programas en off. Sé que, no sé si ven La Cáscara, qué sé yo, ese es un formato bien off que utiliza Eddie Vázquez. El locutor en off no sale en pantalla, pero sí es un componente dinámico. El equipo técnico y la audiencia, bien importante en esta parte considerar la audiencia. Antes no era considerado, puesto que la televisión no era tan interactiva. Con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, la televisión se ha vuelto más interactiva con la incorporación de las redes sociales. Y podemos ver y modificar, por eso que decimos que es un componente dinámico dentro de la imagen, porque de acuerdo a lo que podamos interactuar con la audiencia en un momento dado, vamos a ir desarrollando la temática. Créanme que es así. Digamos que un programa de entretenimiento y hay premios, qué sé yo, esa dinámica con la audiencia va a modificar la imagen en ese momento que queremos proyectar. Porque puede pasar, depende del rating, como se dice, de la conectividad de la gente, del enganche de la gente. Un programa puede ser meramente de concurso, cuando ese concurso era parte del programa.
pero digamos que está tan bueno con la trivia y la participación de la gente, etcétera, etcétera, que se modifica dicha imagen. La imagen tiene, como les había dicho, unos recursos narrativos. Los componentes pasivos y activos por sí solos no desarrollan el mensaje. Ellos están ahí, o sea, esto es una sinergia que se crea. Aquí es donde entran en acción los recursos narrativos de la imagen. ¿Cuáles son esos recursos narrativos? El plano, movimientos de cámara y transiciones de imágenes. Como lo habíamos dicho, los planos, los movimientos y las transiciones. Estos recursos narrativos son basados, la televisión se basa mucho en las producciones cinematográficas. Hay elementos que usamos de más, hay elementos que no usamos del cine, pero en general nos basamos en la producción cinematográfica. Los planos. Lo que hablamos de plano, en Panamá también se conoce como shot. Ustedes van a escuchar el shot, el tiro, el encuadre. Ustedes van a hablar de eso. Y es la distancia focal. Esto se lo vamos de ejemplo. Veamos al personaje que está aquí. Es la distancia focal o perspectiva física del espectador respecto a los objetos y personajes ubicados en el encuadre o pantalla. Es esencial saber cómo utilizarlo en sus diferentes modalidades. Si queremos que una realización televisiva sea de calidad, tenemos que saber cómo combinar estos encuadres, estos planos. A su vez, los planos se clasifican en dos, podemos clasificarlo en dos grupos. Llegó alguien, déjenme un segundo, hacemos una pausa. Una pausa, una pausa, una pausa. Estamos en los planos, muchachos. Ajá, venga. Ajá. Bueno, estos recursos. Ya habíamos hablado del encuadre. Los dividimos por encuadre y por angulación. Si pudieron ver el documento que les compartimos, está la división de todos estos planos. Hablamos de un plano panorámico. O un full shot. Un full shot. Estamos aquí por encuadre. Esta imagen es ilustrativa de uno de los cuadros. Hablamos de un full shot, una toma abierta que nos sitúa donde estamos. Hablamos de plano entero, que es el que nos muestra el personaje completo, que ya podemos ver sus gestos, toma un protagonismo. Eso dicen full shot también. Aquí utilizamos muchas combinaciones del inglés. Aquí en el plano general es un plano que refleja el personaje de inmediato y en el inmediato espacio que lo rodea, mostrándolo de pies a cabeza, el personaje o personajes toman relevancia. Después viene una toma más cerrada, que es el plano americano, que es donde el personaje está de la rodilla para arriba. Eso se utilizaba y le dicen plano italiano también, se le conocía. Y la persona, o sea, se empezó a utilizar en el western, película del western, para poder cerrar el plano al máximo sobre el sujeto, pero permitiendo que vieran las pistolas de los vaqueros. ¿Recuerda esas películas antiguas del viejo oeste? Bueno, ese es el plano americano, por eso que se le dice así, de la rodilla para arriba, así de sencillo. El plano medio, ya que ya limita la acción mediante un encuadre más reducido, generalmente la cintura para arriba del personaje.
También puede ser de la cintura para abajo. Dirige la atención del espectador hacia el personaje, que es la medida del plano. Gracias a este encuadre, el espectador puede leer la expresión facial del personaje, además de obtener una información más detallada. Es el plano más utilizado en noticieros, cuando el presentador sentado o de pie lee la noticia. Un plano corto, este que vemos aquí, a mano izquierda. Bueno, un poquito más cerrado. Que dicen short shot, es la figura humana adquiere su contenido, un contenido ya más psicológico, ya que en este plano, cuya línea inferior es la parte de las axilas, la toma es como por aquí, de aquí para arriba. Tiene un contenido mucho más dramático y subjetivo que los anteriores. Nos hace partícipe de las emociones que pueden llegar a ocupar y la persona puede llegar a ocupar toda la pantalla ya. Poco a poco vamos cerrando la toma. Existe un primer plano que le dicen el close-up, el conocido close-up, que ya la toma es aquí. Ya, aquí. Este es la toma aquí de la persona. Ya eso lo estamos usando para documentales, para entrevistas que queramos ilustrar un poquito más trabajadas. Sí se utiliza. El primer plano, el close-up, que ustedes escuchan mucho, es un encuadre donde los rostros llenan la pantalla ya. En televisión, tanto el plano corto como el primer plano son muy utilizados en las entrevistas, como le había dicho. Combínalo ambos, podemos combinar ambos y combinando ambos y predominando el primer plano cuando buscas acercar las emociones. También tenemos un cuadro, otro plano, que es el primer plano, que se le conoce también como string close-up. Ya eso nos vamos a las facciones y reacciones de la persona. También un plano de detalle. Ese plano de detalle no es otra cosa más que, digamos que este señor, yo quiero enfatizar los gestos que él está haciendo aquí. Entonces la toma va a ser este tamaño que está aquí. O sea, acercamos la toma mediante el zoom y vamos a ver esto aquí. Esto nos va a enriquecer la producción porque vamos a ver los gestos, qué sé yo, está mostrando algo. Pónganse que está mostrando un nuevo dispositivo, qué sé yo, contra la COVID y está, digamos que está esta toma y viene otra cámara y toma el dispositivo que el señor está mostrando aquí y rápidamente sale en pantalla. Eso es para ilustrar al público. Hay un plano que va sobre el hombro, eso lo tienen en el documento, que es que le dicen el over shoulder. Ese plano es cuando hacen entrevistas, cuando ven programas de debate, digamos que este programa que tiene Álvaro Alvarado de frente y el entrevistado lo tiene de espalda. Ahí le está dando protagonismo al presentador, más que al entrevistado en ese momento, pues, porque él está haciendo una pregunta, digamos, bien puntual y te vas con ellos y tienes a la persona ahí de espalda, el entrevistado. Y ahí rápidamente cambias a otra toma que esté de frente. Entonces esos son lenguajes, son recursos que se utilizan en la narrativa. Con todo esto estamos expresando ideas. Hay un plano subjetivo también, que es cuando, digamos, que quiere representar cuando vamos a un lugar, digamos que estamos manejando, estamos persiguiendo a alguien, qué sé yo. Es como la visión de nosotros, la perspectiva de nosotros. Ahora vamos a los planos por angulación. Estos eran unos ejemplos de unos planos, el plano americano. Por angulación, no es más que mover la cámara, vamos a ponerlo así, que señala la posición de la cámara respecto al sujeto y al suelo, tomando como referencia el eje donde se ubica la misma. Este es el eje, aquí está el eje, llegó alguien. Llegó alguien, llegó. Hilary, admitir.
Estamos aquí en los planos por angulación. Si nos dimos cuenta, el trípode o la base está fija. Y puede ser frontal, o sea que aquí el hombre, si él tuviera aquí con la cámara de frente, en este ángulo, es el que le dicen el tiro frontal o neutro. Y ahí con esa combinación, eso, tú puedes hacer esto. Con esto lo encuadras en la vista y haces una toma como esta. Esa es una toma frontal. Lo que ves aquí en la izquierda es el resultado de que, digamos que este señor se puso de manera frontal con este lente a la altura de los ojos. Aquí lo tenemos inclinado para arriba, picado. Pero digamos que lo tiene de frente. Toma esta. Y esto es lo que tú quieres presentar. Como les dije, que es llamado el plano normal, yo no lo llamaría así, o un plano neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto se está grabando a la altura de los ojos. Hay una toma que es picada, que es lo opuesto a esto que ven aquí, en esta imagen del señor de la camisa celeste, que es la cámara para abajo. La cámara se coloca más alta que el sujeto y se angula hacia abajo. En el caso de que se trate de una persona, se mostrará al espectador en una situación de inferioridad. Se usa especialmente cuando desde el punto de vista psicológico queremos dar una sensación de poder sobre el sujeto. ¿Se dan cuenta? Es puro manejo de lenguaje visual de la imagen. Tenemos esta toma, ahora sí, el plano por angulación contrapicado. Este es contrapicado. Aquí el contrario de lo anterior, la cámara se coloca por debajo del objeto, lo que aumenta la sensación de altura y grandiosidad de este. Hay una toma cenital, que la tiene el documento también, que es una cámara que se ubica desde una altura con bastante altura con respecto al sujeto. Es totalmente, se le puede decir que es una toma aérea, pues. O sea, tú lo logras con un dron. Últimamente se está haciendo mucho con dron, helicóptero en sus tiempos. Spider-Cam, en el caso de, digamos, la NFL, utilizan unas cámaras. Y ESPN más que todo, ellos utilizan unas cámaras que tienen unos cables que dicen Spider-Cam, que corren por arriba del estadio, que van recorriendo. Se utiliza para esos planos panorámicos donde interesa conocer la situación de los sujetos en el espacio. Hay una toma que se llama nadiro supino, que es lo contrario, la cámara está debajo del sujeto. Y aquel punto donde la vista de la cámara se encuentra perpendicular con respecto al suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de abajo hacia arriba. Es un plano que ofrece unos usos muy limitados. Eso no lo van a ver mucho, pero sí lo pueden usar. Estos recursos todos los pueden usar y eso ya está en la creatividad de ustedes y cómo ordenen las ideas. Hay un plano que también, que ya he tomado del cine, que le dicen el plano holandés, que es más que todo la cámara tirada por un lado, orientada por un lado. Como unos 45 grados, la inclinas y te da esa situación como de inestabilidad, como que eso lo podemos usar en dramáticos, en documentales dramáticos. Claro, eso es un momentito nada más en la toma y lo quitas y lo pones. Voy a un poquito con la psicología del espectador, de la audiencia, que es nuestra meta. Nosotros siempre tenemos que producir en base a los objetivos de la meta que queremos llegar a lo del público meta, la audiencia. Hay unos movimientos físicos también. Esto lo hablamos que es por angulación. Todos estos son movimientos físicos, que también están lo que le dicen el traveling. Traveling no es más que moverse con la cámara. Moverse con la cámara, ya olvidando el trípode ese. Tenemos otros equipos. Aquí están los movimientos. Podemos dividir como físicos, ¿verdad? Ya aquí el señor se mueve. Hay muchos mecanismos. Y los ópticos. En los físicos tenemos el traveling.
Entonces estos son ya los movimientos de cámara. Hablamos de los planos, cómo los dividimos. Todo esto afecta a la imagen. La parte física, los movimientos, que es otro elemento que compone la imagen del lenguaje en televisión, y son los movimientos físicos y los movimientos ópticos. Los físicos, más que todo, esos movimientos con desplazamiento en cámara y traveling, que le dice. Hay traveling in, que es que te vas al sujeto; traveling out, que sales; traveling de acompañamiento, te vas con la persona; traveling de seguimiento, que vas detrás de la persona; traveling zoom, que es una técnica ya de, eso le dicen el efecto tiburón. Todo tiene su porqué. La idea es que ustedes todos tengan su porqué al momento de utilizarlo, y que sea enriquecida, que sea rica esa producción. Y eso sin límites. Y hay movimientos ópticos, que ya como ven aquí el señor manipula el zoom, que está aquí, que es el juego de lentes. El juego de lentes, y ahí tú vas a obtener lo que es el zoom, el conocido zoom, que permite que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. O sea, que es un movimiento de lente, un jueguito de lente, un juego de lente, ¿verdad? Zoom in, para adentro, la toma, vas entrando, digamos que él quiere tomar esto que está aquí, y tú ves que la toma, sin él moverse, va entrando, va entrando, va entrando. Ese es un zoom, ¿verdad? El zoom out, zoom back, que le dicen también, es lo contrario. Te lo puede hacer en movimiento. Los zoom no son utilizados en cine. Pocos se utilizan en cine. En televisión sí es común usarlo, porque son movimientos. Digamos que estás en vivo, el director te pone al aire, o tú quieres que entonces tú vas entrando poco a poco, a poco a poco, la toma se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Ese es el zoom in y zoom back. Y el foco, que es cuando queremos hacer algo un poquito más artístico, eso lo vemos en conciertos, en presentaciones, digamos baile, que tienes dos tomas, y hay un señor que está ejecutando, vamos por el lado típico, hay un señor que está ejecutando una caja, digamos, y está este conjunto, está la toma primero de todos los músicos, ponen un plano de detalle, como le había dicho, del señor tocando la caja, o el tambor, y entonces ahí vienes y por medio del movimiento óptico de aquí vas desenfocando eso. Eso le dicen blur, va a obtener un blur. Eso es lo que conocen en muchas aplicaciones por ahí que hay de modificación de imagen. Bueno, es un blur. Va a ir poco a poco, pero lo va a hacer de manera artística. Este es el tercer elemento de la imagen, que usa transiciones. No es más, en televisión vamos a ser puntuales. Hay por corte y hay disolvencia. Es la secuencia de una imagen a la otra. Tienes una toma del presentador y te vas como directo por corte a la noticia. Está hablando, o vamos al tema deportivo. Viene el juego, vámonos con la imagen, señor director. ¡Pam! Ahí está. El señor director tiene esto que está aquí. Esto lo hacemos en vivo, que es el equivalente a un programa de edición, un Final Cut, lo que sea. Y él va a hacer el corte o la disolvencia. La disolvencia no es más que la transposición de dos imágenes. Lo hace con esta palanquita que está aquí, o lo hace tocando el botón, como más prefieras, o sea, como lo tengas programado. Estos botoncitos que vemos aquí son todas las señales que tiene las cámaras, tiene las gráficas, tiene etcétera, etcétera. Deme un segundo, que llegó alguien que quiere entrar. Adelante. Sí. ¿Mm? Bueno, decíamos que ese es otro recurso. Ese es otro recurso en el cual se modifica el mismo sentido, el mismo lenguaje de la imagen. Las transiciones. Ajá. Corte, disolvencia, lo más utilizado. Yo no lo voy a decir porque ya es cuestión de cuando ustedes estén en el campo qué van a utilizar.
y cuándo, cómo aplicarlo. Ustedes se darán de cuenta. Y eso no quiere decir o sea, esto es lo que más se utiliza en televisión. Hay unas transmisiones muy interesantes que se están utilizando ahora mismo, principalmente los youtubers, que le dan mucho más dinamismo a la transmisión. O sea, eso no quiere decir que no la vayan a implementar, ustedes pueden implementarlo. Siempre y cuando programen esto que está aquí, si lo van a hacer en vivo con esas transiciones, ya es un personal técnico, eso no nos compete a nosotros. Y también si lo van a hacer en edición, lo pueden hacer perfectamente con las 1001 transiciones que te permiten los programas de edición. Esas disolvencias que hay ahora, por ahí les pasaré un link de una de las más utilizadas que realmente me gustan porque le dan dinamismo. Ahora vamos con el sonido. Habíamos dicho que la imagen es una parte y vamos a hablar ahora del sonido, que también es importante y complementa. Es otro elemento que integra el lenguaje audiovisual. Tiene un alto grado de importancia, pues al combinarse con la imagen captan de mejor forma los sentidos del espectador. Acuérdense que no estamos captando al espectador, más en estos tiempos en cual queremos nosotros como productores audiovisuales que nuestro espectador esté pendiente a lo que hemos hecho, a lo que estamos haciendo. El sonido es en una producción audiovisual, televisiva. Puede tener voces, ¿verdad? Ambientación, música y efectos. Esa es parte del sonido. En una transmisión en vivo con presentadores, el micrófono es el que capta, el micrófono como vieron en la imagen, de solapa que le dicen, dichas voces, ¿verdad? El sonido ambiente suele tener como fuente principal el clip de video. Digamos que está corriendo o está rodando, están dando un video, tiene unas imágenes, eso tiene un sonido. Le pones su música y los efectos lo reproduces con su reproductor, vale la redundancia. El sonido en televisión cumple con unas funciones. Vamos a echar atrás. Con unas funciones. Primero, crea continuidad y ritmo, como lo había dicho. Es fundamental cuadrar las imágenes en un panorama sonoro adecuado que incite a continuar viendo el producto creado. En el caso de un noticiero, las voces deben escucharse parejas. O sea, si tienes dos entrevistados, tienes que escuchar todo parejito. Esa es parte ya del técnico de audio, el ingeniero de sonido. Y el mismo nivel que los demás elementos. La musicalización debe ser ágil para contribuir con la continuidad. Tenemos programas deportivos, tenemos que tener una música bien, bien animada, de fondo. Eso es importante porque todos esos son los elementos que contribuyen y modifican el mensaje que estamos codificando y que queremos que el receptor o la audiencia decodifique de la mejor manera. Tenemos también que el sonido, que entre sus otras funciones, crea sensaciones. Si queremos que entre el objeto de nuestro programa se encuentren ser recordado, uno de los objetivos es que sea recordado. Tenemos que crear sensaciones diferentes. Tenemos que, hey, ¿sabes qué? Este programa es así. No, este programa, ¿sabes qué? Lo que menos queremos es que un programa sea recordado de mala manera. Entonces tenemos que esmerar por esos pequeños detalles, que eso nos toca a nosotros como productores y realizadores, de esos pequeños detalles que enriquecen el mensaje, como ya le dije. Vamos a la parte gráfica. Esto es trabajo meramente de un diseñador gráfico. Cuando lo digo así, dejémosle el trabajo a los diseñadores gráficos, y si tenemos diseñadores gráficos aquí en el grupo, excelente. Porque ya les digo, es de diseñador gráfico. Nosotros podemos sugerir, obviamente, los conceptos, lo que queremos plasmar. Y los gráficos en televisión constituyen todas aquellas imágenes gráficas, como le digo, o animaciones. Eso que es un trabajo bien grande, o animaciones creadas para ser incorporadas a la transmisión o programa, o programa grabado. Pueden ser imágenes que tienen toda la pantalla, como el caso que ves aquí. Full, esta es una full. Toda la pantalla o parte de la misma, conformando la línea gráfica. Dándole, si ustedes ven Telemetro,
sus producciones en general, noticias, son todo naranja. Eso le da una continuidad. Y todo lo que ellos hacen es naranja con blanco. Next también usa con azul con blanco, tiene también un azul blanco, con la paleta de un poquito ahí tiene colores negros. Eso es parte, eso le da la identidad. Le da una identidad al programa o el canal. Es un elemento que complementa la explicación de la imagen y refuerza en el texto desarrollando en la locución. Se puede decir ya se puede decir lo más explícito dentro del mensaje. Eso lo podemos usar logos, por logos. Tenemos logos entre los diferentes canales y te identifican tu programa. Eso lo dicen mosca también, porque va ubicado en la parte derecha e izquierda regularmente, ¿verdad? Como ya hemos dicho, tiene los títulos CG, que son los lower también que podemos encontrar en el programa de edición, que es lo que está abajo, a una tercera parte de la pantalla, de ahí para abajo. Ahí ponemos títulos y sigamos que es noticia y vamos desarrollando ahí la temática. Siempre el lenguaje debe ser corto. Las palabras que utilices deben ser bien puntuales y tratar de no repetir lo que está diciendo la persona. O sea, tiene que haber más detalles más o sea, extra. Complementa, pero no debería decir lo mismo que está diciendo la persona. Va complementando con datos. También puede ser full, como una tabla de una tabla de posiciones, de deporte, etcétera, etcétera. De las normas, esta hora que está muy de moda las normas de bioseguridad y también las normas que hay cuando el presentador habla sobre las medidas que tenemos estas restrictivas. Esa es una gráfica full. Se pone en pantalla completa. También tenemos animaciones 3D, realidad aumentada, que le dicen, está mal llamada, pero va a encontrarse ese término de realidad aumentada, que no es más que una animación sobre la imagen. Y como podemos observar, los gráficos refuerzan el mensaje y los textos que contengan deben ser lo suficientemente explicativos y cortos para ser captados de la mejor manera por el espectador. Acuérdense que eso es cuestión de segundos. Me pones una imagen, pam, pam, leo lo que hay, quita esa imagen, viene otra, y pam, viene otra, y viene otra. El lenguaje debe ser bien, bien movido, bien rápido. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Estamos claros entonces? O si no hay preguntas, hacemos una pausa. Una repetida pausa para estirarnos, tomar café. Volvemos unos minutos, unos 10 minutos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Vamos a prender aquí un poquito Creo que así es mejor. Se ve mejor así. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vamos con la radio.
Vamos de vuelta. En esta parte vamos a hablar sobre los elementos que intervienen en el lenguaje radial. Ubicarnos en el texto. ¿Cuáles son esos elementos? La palabra, la música, los efectos y el silencio. En la parte de la radio, que al contrario en la televisión no nos muestra las imágenes. Es ese elemento que diferencia obviamente de la televisión, y que para conseguir que nuestra mente represente lo que se está pasando de la forma más realista posible, utilizamos estos recursos que dijimos, como la palabra, la música, está, la palabra del locutor, etcétera, etcétera, la música, los efectos y el silencio. El silencio es un factor también importante. La palabra, la voz de alguien que nos cuenta algo, ya es suficientemente es suficiente para llamar nuestra atención y nuestra imaginación. Pero para que tenga y surja el efecto deseado de incitar a la escucha, hay que respetar algunas reglas o técnicas. De otro modo, pues el oyente se aburre y simplemente se distraiga con otra cosa. Aquí entra el factor humano, lógicamente la voz, el locutor, de acuerdo al género que estemos manejando, si es informativo, si es dramático, bien importante, y las técnicas que éste utilice modifican el mensaje. Hablamos de la música. Una musicalización adecuada va a ayudar a captar al oyente y anclarlo al mensaje que le queremos contar. Pero además nos puede ayudar a organizar lo que queremos decir o ponerle un ambiente sugerente que le ayude a imaginar una situación. Siempre es bien importante una musicalización de fondo para complementar el mensaje. Efectos ambientes. Echando un poquito para atrás lo que habíamos hablado de la música adecuada. Vamos con la música. Que la música de fondo o al inicio de un mensaje va a atraer la atención de la audiencia. En el caso de los titulares al inicio de un noticiero, una música bien rápida, bien dinámica, nos llama la atención. Y esa misma música puede servirnos para elementos separados. O sea, vamos de un segmento al otro y le metemos esa música ahí como elemento divisor. Ayuda a situar a tu personaje en un contexto, por ejemplo, una ópera, un carnaval, siempre vas a musicalizar, siempre vas a tener esa música que nos ayude de contexto. Y también puede sugerir al oyente un clima emocional. Esa es una de las funciones. La música suave para un momento romántico,
ahora que viene el 14 de febrero, y una canción alegre para un espacio de fin de semana, mientras que el locutor habla. Los efectos. Estos pueden ser sonidos ambientes propios de la grabación que se narra o efectos de sonido ya preproducidos. Como productores de radio, es bien importante que manejemos un banco de sonido, de efectos. O sea, eso que desde ya pueden ir haciéndolo. Después, bueno, sería interesante ir creándolos, ir dividiéndolos, o sea, teniéndolos a mano en la internet, en la web. Hay bancos también, pero siempre es bueno tener nuestros propios efectos, bien grabaditos, bien preproducidos, bien producidos, porque eso nos va a ayudar. Y ellos esos efectos cumplen tres funciones. Uno, la ambiental. Es cuando el sonido ambiente nos ayuda a situar a los personajes en la escena. Por ejemplo, una protesta. Siempre le uso el ejemplo de la protesta, donde se escuchan ruido de megáfono, gente gritando, consignas, una noticia. Ya tú sabes, el espectador chuzo, está la cosa agitada. Tiene otra función que es expresiva, crea una sensación con la utilización de ambientes y efectos. Por ejemplo, sonidos de autos, toques de claxon, sonidos propios de un tranque. Van a crear una situación de estrés que nos ayudará a sentir la sensación de angustia que vive el personaje. O sea, nos va a ambientar. Esto lo utilizamos bastante en publicidad radial, de sonido, o sea, ambientar. Y ahí obviamente que se presenta la situación y se le presenta la solución, pero eso es a base del ambiente. El locutor solo no hace todo. En una pieza publicitaria es importante el ambiente, como ya le dije, en un tranque, le pones sonido de fondo, de pito, de tranque, gente murmurando, bulla, te va a crear a ti un tranque y tú ni siquiera te has metido en tranque si vas en el carro. También tiene una función, los efectos tienen una función narrativa. Aquí los ejemplos sonoros que utilizamos cobran vida por sí mismos. Ya no es que acompaña, sino que nos va contando algo, nos va narrando algo, para que mostremos el paso del tiempo o acciones que está realizando el personaje. Por ejemplo, Juan terminó su jornada laboral. Seguidamente podemos poner efectos de los pasos bajando la escalera. ¿Verdad? O sea, Juan terminó la jornada. Ponemos el paso, los sonidos. Bajando la escalera. La puerta del edificio que se abre y cierra. Todos son sonidos. Más pasos. Puerta del carro que se abre y se cierra. Un suspiro de alivio de que terminó la jornada, de acuerdo a la temática, y una llave que arranca el carro. Con todo ello nos ahorramos el tener que contar cómo sale de la oficina y toma el carro hasta su casa. O sea, con simples sonidos, acompañado de una locución y una buena producción, postproducción, contamos una historia, la hacemos más interesante. Hubo un tiempo, mucho tiempo atrás, en cual yo tampoco había nacido, hace mucho tiempo estaban de moda las radionovelas, que eran narraciones bien así en vivo, lo hacían muchas veces lo hacían en vivo y te ponían estos efectos todo en vivo, ahí te hacían que si los pasos, que toca la puerta, la calaca, y iban narrando la historia. Habían locutores muy famosos de las radionovelas y bueno, todo eso quedó atrás cuando llegó la televisión. Sería interesante que esta generación implementáramos algo de narrativa, de sonido, de hacer cuentos, de hacer narraciones y utilizar los medios actuales, porque los recursos que tenemos aquí, por la tecnología que tenemos, es alcanzable para todos. Y podemos hacer proyectos y podemos poner en práctica, estos recursos, armamos una historia y la podemos compartir en plataformas, podemos hacer una serie, son ideas que les doy que tengo ahí para que desarrollemos, bueno, como profesionales, como estudiantes.
Porque la vida es esto, hay que ensayar, practicar, pulirnos. ¿Qué tanto tiempo a mí como productor de radio, de digamos, sonido, pues, qué tanto tiempo a mí me demora armar un dramatizado, digamos, de 5 minutos, digamos, un clip de 5 minutos de audio? Vemos la diferencia que hay. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya la interrelación que tienen la radio, la televisión con los medios digitales. Entonces vamos a ver que por los tiempos de ahora, adelantándole un poco, por los tiempos de ahora, por la velocidad con la que nos manejamos, por la velocidad con la que nos manejamos, ya los tiempos son más rápidos, o sea, más reducidos. Y todo tiene que ser más rápido con relación a lo que había anteriormente. Pero sí es necesario, porque el cerebro lo asimila así, que tenga una correlación, un seguimiento, que tenga una secuencia. Entonces, estos elementos que tenemos aquí, todos los tenemos, lo podemos tener. Esto lo grabamos bien con un celular, con las técnicas adecuadas. La musiquita, hay mucha música, musicalización sin derecho de autor. Es bien importante que respetemos los derechos de autor. Hay bastante banco de eso en la web. Obviamente los efectos los podemos producir nosotros, mucho más interesante ir grabando efectos de todo, de abrir una puerta y grabamos. De ambiente de la calle lo grabamos. Armamos y lo montamos en una nube, y cuando lo necesitamos, ya para una producción profesional, ahí lo tenemos. Vamos hasta aquí con los efectos, por eso que hice la pausa. Otro recurso importante en la radio son los silencios. El silencio que acabo de hacer da una pausa, da una sensación de eso. O sea, tiene sus juegos. En la radio es bien importante jugar con esos silencios. Los silencios en el mensaje radial siempre que no sean errores de emisión. Ojo, porque va a haber silencio que se fue del aire. O no tenías tu byte de audio listo y ese es un error. Pero siempre y cuando que no sean errores de emisión. Son tan importantes, escuchen, tan importantes como la palabra, la música y los efectos. Ellos cumplen 3 funciones que podemos destacar. Tienen más funciones. Crea un suspenso o tensión. Por ejemplo, en una narración, hablando de la narración, en la que se espera que el protagonista encuentre a un criminal tras abrir la puerta de un apartamento. Podemos decir, o sea, podemos ir en la narración y hacemos ese silencio, sin música, sin nada, y ese silencio nos dice algo, nos está diciendo algo. Este es un recurso en el lenguaje radial. También puede ser un tiempo que le ofrezcamos al oyente para reflexionar. Y eso lo vemos en los programas de radio. En los programas de radio de opinión, vamos hablando, haces una pregunta. Generas una pregunta y haces una pequeña pausa. Eso depende de cómo el locutor vaya llevando el programa. Señores, ¿ustedes qué opinan de la situación actual de la economía en Panamá? ¿Es justo? ¿No es justo? Hacer una pausa corta también, tampoco es que va a ser mucho tiempo. Y ahí ese silencio dice algo, reflexionas ahí tú, como parte del lenguaje radial es bien personal. El lenguaje radial es bien personal. Es dirigido, se puede decir de manera individual al oyente. Tú te vas a tomar la pregunta contigo. O sea, ese mensaje que tú vas a estructurar va para esa persona directamente, y en ese momento el locutor lo utiliza para que generes un momento para reflexionar corto. Y también en las cuñas también radiales se utilizan, no mucho, pero se utiliza. Y puede ser simplemente una pausa, como un punto de un texto. Una buena locución siempre va a respetar los puntos los signos de puntuación, comas, pausas, y quien lo lee, quien lo transmite al aire, va a respetar eso, y el lenguaje, obviamente, el mensaje se transmite mucho mejor. La radio tiene unos recursos sonoros. ¿Ah?
que sirven de identificación y de separación. Esos recursos sonoros. Hablemos son pequeñas piezas sonoras que nos ayudan a realizar, para la redundancia, una emisión. Lo más importante es, y tienen las funciones que cumplen estas piezas, como ya le había dicho, es una de la identificación, que sirve para que el oyente identifique el programa y la emisora que está escuchando. Es bien importante porque o cambiamos a veces para engancharlo. Cada cierto tiempo tienes que estar identificando tu programa. Amigo, este es su programa, Lenguaje Televisivo y Radial, que lo transmitimos en la 88.9, como todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana. Este es su espacio y ahí nos vamos, ¿verdad? El locutor tiene que hacer esas pausas, o lo puede hacer de producido, puede ser un ponchecito. Son de gran utilidad cuando uno enciende, como le había dicho, y debes recorrer el dial. Ya tú sabes, ahí muchas veces, sabes que te gustó el programa y lo grabas en la radio. Lo grabas en tu memoria, ya sea del carro. Incluso mucha gente estila escucharlo por modo digital en su celular y lo grabas. Esa voz puede ir acompañada de unas notas musicales de fondo. O sea, siempre, eso ya está en la creatividad de cada quien y el tono que le quieras dar. Ese tono lo vamos a tocar. Otro recurso, esos recursos nos sirven para separación. Sirven para separar y organizar los contenidos dentro de un programa. Imagínense un programa que no tiene esas divisiones. Acuérdense que no nos están viendo. Y sí es importante esos sonidos, como habíamos dicho, esos recursos, esas piecitas, esos bumpers que le dicen, o cortinillas también se utilizan. Son pequeños segmentos que permiten identificar el inicio de un programa, el cambio de una sección a otra, salida y entrada comerciales o el cierre. Es importante ir guiando. Nosotros como productores radiales, televisivos, radiales principalmente en este caso, tenemos que ir guiando y llevando al oyente por donde queremos. Entonces, lo vamos guiando, lo vamos informando entre las funciones que tiene la radio. Y sí es importante separar los espacios. Se habla de esas cortinillas, bueno, han perdido, antes eran más largas, ahora como les dije, los tiempos que estamos viviendo pueden durar unos 10 segundos. Y puede ser el nombre del programa. Una musiquita de fondo, un bumper, ese que le dicen. Esto es, ¡pam! Estamos de vuelta, ¡pam! Pronto nos vemos. Eso puede ser producido. Pronto nos vemos. Pronto nos vemos. Pronto nos escuchamos. A la misma hora, la calaca está. Eso lo ponemos ahí. Esa es una función. Música. Siempre una musiquita, algo siempre ahí bien dinámico. ¿Cuándo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? Aquí está, tenemos los planos sonoros. Son recursos que podemos utilizar como productores y que modifican el lenguaje radial. El mensaje que estamos codificando para que el oyente lo decodifique de la mejor manera. Cuando hablamos de planos sonoros, lo que intentamos es representar la intensidad con la que nos llega a nosotros un sonido y la distancia que está la fuente de este sonido. Cada cosa que podemos apreciar más cercana o que la oímos con mayor intensidad nos marcará un plano sonoro. Ejemplo, yo estoy hablando y mi primer plano sonoro, el primer plano, ustedes me están escuchando. De repente, el fondo que ustedes escuchen ya se pasa a un segundo plano, un tercer plano y un plano fondo, como lo habíamos dicho. Estos planos sonoros los podemos dividir así. Primer plano. No tiene una excesiva intensidad. No estamos hablando de intensidad por la cercanía de la fuente, pero la cercanía de la fuente nos hace que nos llegue el mensaje de forma muy clara. Tenemos este tipo de plano cuando susurramos al oído de alguien y nos acercamos a él para realizar alguna confidencia. En la radio se consigue hablando de forma susurrada muy cerca del micrófono. Estos locutores que hablan
Eso tiene su momento, cuando tienen interacción con los, con los oyentes, tipo Charlie Stewart, esos locutores con voces graves que les gusta jugar con la locución, con sus tonos. Entonces, cuando hace eso, que susurra, eso es un primerísimo primer plano. Está ahí, está cerquita del micrófono, lo habla y eso de cierto modo es invasivo. Y eso tiene sus usos. Hay técnicas también de un sonido que le dicen 3D que podemos aplicarlo aquí en los primeros planos y que tienen obviamente su función. El primer plano equivale al sonido de algo cercano a nosotros, una persona con la que mantenemos una conversación, un golpe en la mesa. La fuente sonora está muy cerca y el sonido nos llega con bastante intensidad. Decimos que eso está en primer plano. El mensaje resulta muy claro. Se consigue hablando directamente al micrófono con unos 4 o 5 dedos de distancia. Eso es lo equivalente como unas 2 pulgadas, 3 pulgadas, 2 pulgadas. Sí, como unas 3 pulgadas de distancia. La fuente, la voz, al micrófono. Entonces, cuando ustedes quieren lograr eso y ustedes ya están ahí, ustedes muchos que van a producir radio, que les interesa este mundo, ustedes mismos van a ser sus productores. Ustedes tienen que saber cómo afectar el mensaje y de qué modo lo están haciendo. Obviamente con técnicas de locución, pero bueno, esa es la clave, más o menos en lo que he desarrollado, por ahí 3 pulgadas de distancia ahí. Un segundo plano, estamos aquí ya, o un plano medio. Ven que tiene similitud en términos, más no se parece en términos y conceptos a los planos de la televisión. Un segundo plano o plano medio. Aquí el sonido ya no nos llega de todo nítido, que podríamos obtenerlo. Bien porque la fuente se encuentra un poco lejos de nosotros o porque el sonido nos llega con una ligera pérdida de intensidad. En radio se consigue combinando 2 técnicas. Alejando la fuente entre 40 centímetros y 1 metro. Eso se utiliza también para el dramatizado, o sea, de fondo. O bajando ligeramente el canal de la consola a la hora que haces la emisión. Eso ya de modo primero es modo físico y este es de un modo electrónico, modo con la consola, que es la mezcla el tablero de mezcla. A la hora de la emisión, utiliza esas 2 técnicas a la vez, puede usarla o puede usar una. Son técnicas de transmitir el lenguaje. Un tercer plano, en este caso, el emisor está bastante alejado. O sea, a veces que escuchamos una entrevista, un debate y por algún motivo, el invitado no se le escucha o se le escucha lejos, como en un tercer plano, por allá es que la persona está lejos del micrófono o que simplemente porque son cosas que pasan en vivo más que todo, el micrófono se le apagó o tocó algo que no tenía que tocar y se desactivó el micrófono y esa persona la percibimos en un tercer plano. En radio lo podemos representar con una combinación de técnicas similares a la anterior, como le había dicho. Lo aleja lo más, ya eso está como a 1,5 metros por ahí de la fuente. Entonces, por eso que lo escuchamos como un tercer plano, que lo escuchamos por allá lejos, pero lo escuchamos. Esa es la diferencia, lo escuchamos. Es porque, digamos que el micrófono del locutor principal, el que lleva el programa, sí está activado. Entonces, digamos que el invitado algo tocó y bueno, pues sí se escucha, pero escucha en tercer plano. Eso lo vemos, lo escuchamos en la radio. Y el plano de fondo. Plano fondo, que le dicen, plano fondo. El plano de fondo lo ocupan aquellos sonidos más débiles que llegan a nuestros oídos. Generalmente, en un pasaje de radio no vamos a escuchar más de 3 planos. Eso es así. Primer plano, podemos combinar un primer plano con un primerísimo primer plano y tenemos algo en un segundo plano o un tercer plano. Pero no vamos a escuchar todo esto no lo vamos a escuchar todo porque entonces no se entendería el mensaje y tratemos de que no se escuchen. Esa es la parte de nosotros, la parte técnica, la parte creativa y técnica. Le dejamos a los técnicos su trabajo y si nos gusta meternos en la parte técnica también sería bueno entender los por qué. Pero sí, entonces esto, como tiene sus pros, tiene sus contras, porque si tenemos estos 5 planos a la vez, tienes tu voz, tienes un tipo hablando susurrando, tienes otro hablando
en términos normales, tiene otro sonido por ahí, y el otro se le desactivó el micrófono y se escucha todo que no se escucha y no entiende lo que terminamos haciendo nosotros y un plano de fondo, qué sé yo, tenemos un ruido, qué sé yo. Lo que terminamos nosotros es cambiando de emisora. Así de sencillo, porque nosotros no estamos ahí, no podemos controlar nosotros como oyente. Entonces, tenemos que poner en el lado del oyente y mandar el mensaje lo más limpio posible y del modo que queremos. Eso sí, controlamos todo. Si lo queremos hacer intencional, bueno, sepamos que tiene sus repercusiones. Y bueno, estos son los planos sonoros, son los recursos que tenemos y que modifican el sonido, el mensaje en la radio. En la radio. En la próxima clase vamos a ver esa interrelación y cómo se ha ido desarrollando, cómo podemos aplicar esas técnicas, cómo hemos podido aplicar las técnicas y cómo ha ido evolucionando la radio también, porque la radio se ha integrado con las redes sociales, entonces ya vemos que ahora la radio la podemos reforzar con imágenes. Es algo bien interesante lo que está pasando en estos tiempos. Se puede decir que tenemos una pequeña revolución o evolución de los medios audiovisuales en el cual la televisión y la radio juegan un papel importante porque se puede decir que son la base. Con esa base nosotros podemos desarrollar contenidos multimedia, contenidos de gran variedad. Gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con la segunda unidad. Como les había dicho, voy a hablar un poquito de que esta segunda unidad se extendió un poquito porque, como se dan cuenta, era necesario extendernos un poquito por el hecho de que radio y televisión son mundos que se dan la mano, pero son mundos, digámoslo, distintos, juntos pero no revueltos. Podemos combinar técnicas al punto que vemos a veces programas de radio que ya lo están produciendo en televisión, lo cual realmente no, de momento, o sea, a título personal no apoyo mucho porque le quita ese feeling al locutor. Muchas veces el locutor tiene un feeling de cómo sentarse, entonces eso lo limita mucho si lo pone en televisión. Y también el locutor interactúa mucho, el locutor de radio interactúa mucho y tiene que ver su teléfono. Entonces, en televisión no es muy bien visto que tú veas que tú estás ahí y estás viendo el presentador que está mirando para abajo, pero ¿qué pasa? Está interactuando, está recibiendo instrucciones quizá del productor, del realizador, información que le comparte a sus oyentes. El día a día de un locutor de radio es así. Entonces, se lo integras a la televisión, bueno, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que conocemos y bueno, puedes utilizarlo de una mejor manera en el campo publicitario, en el campo y complementa un poquito la imagen, pero no digamos que hace mucho, tiene sus contras también. Entonces, por eso que extendimos un poquito esta segunda unidad y la nombramos como una segunda parte. Vamos a hablar un poquito del trabajo final en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a hablar de una pequeña investigación que tenemos ahí, que es parte de una actividad. Vamos a hablar de un parcial que tenemos y un foro que me gustaría para generar lo que es la interacción. Esta conferencia, como yo les escribo siempre ahí en el mensajero de la plataforma, por más facilidades para ustedes, que ustedes puedan verlo directamente en el canal de YouTube, lo que no se llama Docencia Audiovisual. Ahí subimos esta conferencia en este canal una vez procesada, porque recuerden que esa hay que bajarla y subirla al canal y eso demora su ratito. ¿Preguntas hasta el momento? Preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros hasta el momento? Preguntas sobre la unidad que acabamos de desarrollar.
Buenos días, profe. Tengo una pregunta. Buenos días, dígame. Usted mencionó el tema de locución cuando es en la radio. Por Ajá, ejemplo, yo también escucho a Charlie Stewart, ajá, eh, pero él tiene compañeros como Al Style, ajá. Diego Luigi, Ujú. y no todos hacen ese como efecto de locución como él, Exacto. porque a él le sale como natural, él Sí, no sí. tiene que imitarlo tanto. Sí, Pero no, ajá. es necesario tener esa voz así o practicarla porque yo veo que los demás no lo hacen. Bueno, es que es cuestión de gusto. Eso es más que todo como se puede decir que la radio también está pasando como la vieja escuela. Antes, y eso va con nuestras abuelas, creo ya, y mamás de nosotros que están un poquito más de otra era, se puede decir, pues, que la voz grave, ¿sabes? ¿No? La voz grave, porque es que él se dirige a ese público, se puede decir. La voz grave, fuerte, bien trabajada, bueno, es bien llamativa. La voz del chombo también es así, bien grave, que llena el espacio. Entonces, no es que sea necesario, no, ese es ya parte de tu feeling, es como tú hables. Eso sí, tienes que tener tu modulación. Lo ideal es que en radio todos tengan una formación de locución. ¿Por qué? Porque así, A o B motivo, si tú eres un X invitado, qué sé yo, o parte también del crew y vas a hablar regularmente en radio, tú tienes que saber cómo presentar algo, qué sé yo, una mención de cámara o no sé qué cosa, tienes que saber cómo presentarte al público y que llegue de mejor manera y para que el cliente esté tranquilo y satisfecho. Entonces no es necesario, o sea, si tu pregunta es que es necesario, no, ese es su feeling, ese es el feeling de él que le quiere dar y él quiere, por eso te digo que es como que juguetea, que coquetea más que todo con las damas, ese feeling, y es la voz natural, sí. ¿Preguntas? Sí, profe, Dígame, voy dígame. a preguntar algo. Ok, Ajá. como lo dice Eduardo, porque también por lo menos he visto en la mayoría de los DJ, esas cosas, hablando más de DJ, Ajá. prácticamente en medio de una programación, ellos es como el mismo feeling que tienen, Sí, pero por lo menos cambia como Charlie Stuart, Eddie Vázquez, que es como un flow diferente. correcto. Bueno, eso va. Entonces, Ajá, ajá. ajá, entonces yo digo que pues que porque yo veo que por lo menos los DJ, los que prácticamente utilizan lo mismo, eso también la voz como que se la arregla por el mismo equipo y todas estas cosas. Bueno, sí, sí y no. O sea, es el feeling, parece mentira. Yo siempre he dicho que, bueno, que si ustedes no se dan cuenta, un DJ, que es DJ, o sea, tienen como el mismo feeling, como bien estándar, pues. O sea, el feeling de ellos de animar por su estilo de trabajo. Entonces, el equipo lo que te hace es que te acentúa frecuencia más grave, qué sé yo, tú puedes hacerlo técnicamente. Y en el caso de Charlie Stewart, Eddie Vázquez, esos locutores que así son un poquito ya como de la vieja guardia, sí marcan la diferencia porque son las técnicas que utilicen. Es ahí donde le estaba explicando que, bueno, depende de las técnicas, llega el mensaje al público. Depende de cómo tú leas, de cómo tú le hables a la gente, depende de lo que tú quieras transmitir. Va a llegar el mensaje. Y yo cuando le hablo de mensaje en producción de radio, va de un mensaje informativo, full informativo, a un mensaje publicitario porque se manejan muchas pautas. Entonces tú tienes un cliente, ya te mencioné, como de Cameron, tú le das la mención que en el momento, todo eso es en vivo, la persona está leyendo, y bueno, tienes que hacerlo de buena manera, con buena puntuación, con buena velocidad y buen feeling. Entonces ahí le llega de mejor manera al público, al oyente. Otra pregunta, otra observación, Gracias, otro... profesor, gracias. ¿Cómo no a la orden? Estamos para eso. Otra inquietud, que ya son las 10:48. Te quiero tocar rapidito lo que nos queda pendiente. ¿Algo más? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Estamos claros? Observaciones. Ya como les dije, la unidad 3 y 4, más que todo son de conceptos y otros términos bien ligeros. O sea, no, la idea aquí no es saturarnos ni saturarlos en contenido, como les dije de un inicio. Es hacer esto bien,
práctico. Bueno, trabajo final les voy a dejar ahí en el mensajero, como parte de la unidad, la escaleta o rundown, con ejemplos de cómo desarrollarlo. Espero que ya tengan la idea trabajada, porque todo comienza con escribir. Tu idea no, o sea, de nada nos sirve tener una herramienta que te la den, pero todo comienza en la mente, en la creatividad de nosotros. Entonces siempre es importante ir escribiendo ideas, generarlas, soltarla un rato, retomas la idea, piensas un rato en ella, no presionarse en desarrollar. Me refiero al programa y la situación que les puse para el trabajo final. Tengo una investigación que obviamente se lo voy a compartir ahí tenemos una investigación que va a ser va a ser nuestra parte de nuestra segunda actividad. Ya tenemos una con el taller, con el primer taller. Gracias a todos por entregarlo y sí, pues compartiremos sobre eso. Tenemos un segundo taller. Estamos aquí en este punto que va a ser una investigación. Es importante investigar, que tenemos al día. Eso va a representar un 15% para complementar esos 20% que le había dicho de las dos actividades. Entonces vamos a tener esa actividad, obviamente que por la plataforma se lo vamos a presentar, pero si quieren ir tomando apuntes, vamos a hablar sobre, necesito que me digan, o sea, me desarrollen 3 preguntas, que esto va a complementar la idea. Como objetivo principal es complementar lo que ya tenemos y complementar el mensaje hacia quién y cómo lo vamos a hacer llegar. El lenguaje, o sea, lo que estamos aprendiendo del lenguaje. Entonces, van a ser 3 preguntas. 3 preguntas. Van a decirme los géneros televisivos que hay, cómo se dividen. ¿Cómo se dividen? Los tipos de género informativo, me lo ponen ahí con una breve explicación cada uno. Los géneros radiales que existen. Y si tienen ejemplos también sería bueno que lo pongan ahí como manera de complemento en la explicación. Ya van 2 preguntas. Y tenemos que saber, en la última pregunta, ¿qué entidad regula los medios? Porque estamos trabajando con medios regulados, se puede decir, porque a diferencia de las redes sociales, si la gente no reporta, etcétera, etcétera, o sea, que no hay una regulación tan estricta con las redes sociales. Y no digo que haya una regulación estricta, pero sí hay una regulación. ¿Y qué entidad aquí en Panamá regula a los medios de comunicación? Tenemos que saber eso. Está claro, porque digamos que dijimos algo que no queremos, digo que no debíamos, en el sentido de ofendimos a alguien, qué sé yo, y tenemos que saber esas pautas. Entonces, eso sería nuestro segundo taller con un 15%. Ahí completamos los talleres. Ya le di bien práctico. En la unidad 3 y 4, que vamos a desarrollarla Dios primero la otra semana, o sea, en esta semana, pero en la conferencia va a estar la explicación. Vamos a hablar algo de exactamente esas cosas, de nuestro público, a quién nos dirigimos, cómo redactamos. Me pasé. Ya estamos aquí. En la parte te vamos a tener un parcial. Parcial que, como le dije, son 2 parciales y este va a ser un 10%. Y es una nota de parcial más que todo. Y vamos a hacer un mapa conceptual con lo aprendido en esta unidad. Si se dieron cuenta, y ahí tienen el texto ahí en la unidad lo tienen, el PDF completo. Por eso que no profundizamos mucho en muchos términos porque ya lo tienen ahí, lo repasan. Bueno, ese parcial, esa nota de parcial, hacemos un mapa conceptual con lo aprendido en clase. En esta unidad 2, para que ya
quede todo ahí bien definido, ahí en la manera que ustedes lo van construyendo. Vamos de manera individual, vamos a ir repasando lo que hablamos en clase. También le voy a habilitar un foro en el cual los voy a calificar, más que todo la participación. El tema se los voy a dar. Ese foro tiene un porcentaje, un 10%. Y ese foro vamos a hablar, yo más que todo quiero que generemos interacción. Yo sé que mucha gente, a veces no somos muy prestadas, o sea, somos buenos escuchando y somos buenos asimilando la información, pero no somos prestos para estar hablando, qué sé yo, y por diferentes situaciones. Pero entonces sí es bueno que nos expresemos por medio de foro, con la pregunta que le vamos a poner, vamos a desarrollar y sí me gustaría la interacción. Voy a evaluar la participación de cada uno, o sea, que participen. Obviamente que el concepto que ustedes tengan en su mente, o sea, se respeta de cada quien, pero que participen y que hagan un comentario sobre, o sea, tienen su participación individual en el foro y me comentan sobre cualquier compañero. Ya, para crear esa cadena de comentarios. Básicamente sería eso. Ya como recuerdo, esta conferencia se la voy a compartir en el canal de YouTube que se llama Docencia Audiovisual. ¿Tienen una pregunta? Profe, Dígame. acerca del trabajo final, Sí, señor. ok, yo la primera clase que usted dio yo no estuve, Ah, ok. y creo que esta es la tercera clase, ¿cierto? Sí, señor. Ajá, en la segunda sí estuve, pero tuve que ir a Ajá. trabajar, así que me tuve que Entiendo. expandir. Te entiendo. Ajá. Usted puso para el trabajo final, ¿ya usted dio lo instructivo o está en la plataforma? Sí, sí. Bueno, les puse un trabajo final como nota, obviamente, del examen final. O sea, no vamos a hacer, para aclarar un poquito y no ir rápido, que estamos contra el tiempo, pero hay que claro eso, si es un trabajo que va a agarrar el porcentaje necesario para de la nota final, perdón, del examen final, va a desarrollar dos temas. Eso, los parámetros están ahí en la primera unidad. ¿Sí? Ahí puede acceder, pero ahí por encima te digo que son dos. Uno es un caso en el cual vas a crear un programa, vas a crear una situación te lo digo así por encimita, de un presentador X, un locutor X involucrado en algo. Entonces tú como productor, tú como realizador de X programa tienes que saber cómo manejar la situación. Hacer un comunicado, o sea, y el comunicado lo subes a redes, explicando la situación, porque ¿qué pasa? Que el presentador es tu estrella, o sea, no lo pueden votar. El canal te dijeron, no lo vamos a votar y bueno, trata de resolver eso. Ese es un caso. El segundo es un guión literario, escaleta, rundown, como le dicen, que lo tiene que desarrollar nada más tal cual todos los términos. Si es de televisión, los planos. Aquí va plano, no sé qué cosa. Arranca, presentación, fulano habla, y así lo van desarrollando. Yo le voy a poner el ejemplo. Eso es para entregar. Entonces, en la quinta sesión que vamos a tener, va a haber una exposición, o sea, me van a decir cómo les fue, qué sé yo, más que todo quiero saber sus impresiones y cómo les fue con el trabajo y qué les quedó. Entonces lo pueden hacer personas, o por motivo, como el caso, si tienen motivos laborales, qué sé yo, me pueden entregar un video, un MP4, una cortito ahí, o sea, en un solo paquete, como se dice, en un solo mensaje junto con el PDF, con los parámetros que están ahí en la unidad. ¿Estamos claros? Gracias, profe. Listo, listo. Sí, cualquier cosa a la orden. Entonces, me pueden escribir por ahí por mensajería y estamos a la orden para ir afinando detalles. Pues, si estamos claros, les deseo un buen fin de semana. Pásenla bien y esta es una imagen ahí para representar el fin de semana. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, es para pasarla bien. Así que tengan un buen fin de semana. Listo, profe, gracias. Igual, profesor. Dios le bendiga. Gracias, profe. Amén, igual, igual. Dios los bendiga también. Un buen fin de semana. Igual, igual.